Saludos, mi nombre es Carifer Gudiño del curso 11.1 y esta vez acompáñenme a mi registro de lectura. En esta ocasión estaremos leyendo Mariana no toques eso, de la autora Marta Liliana Barrantes. Continuemos. Saludos. Esta es mi registro de lectura de 35 minutos leyendo y esta vez estaremos leyendo Mariana no toques eso, capítulo 9, página 116. La joven de la perla. Duré toda la semana buscando el testamento por toda la casa, pero seguía sin dejarse encontrar. Necesitaba la ayuda de Manolo. Solamente tenía que pronunciarlo, decírmelo, pero no me devolvía las llamadas y la única manera era ir hasta el pueblo y buscarlo hasta encontrarlo. Manolo creía que en ese pueblo no había se había escondido lo suficiente para que nadie lo hallara, en especial mi tía. Ella era la más interesada en ese documento. Seguramente lo quería para vender la casa. Yo, en cambio, lo quería para jugar por última vez al tesoro escondido con mi tío. Esos días antes de tomar la decisión de ir a buscar a Manolo, recibí la llamada de mi tía. Quería que fuera a verla. Me sorprendió que esta vez el encuentro sería en su casa. Me causó intriga saber saber cómo sería su cueva y me emocioné por su invitación. Me preparé mentalmente para ser amable. Así me saludara con un beso en el aire o me revisara de pies a cabeza. Estaba lista para que empezara con su interrogatorio. Cuando llegué a casa, me asomé al zaguán, pero Mileto no estaba. Imaginé que estaría dentro de la casa, pero cuando mi tía abrió la puerta me saludó y le pregunté por él. Su respuesta fue evasiva, con cara de tragedia. Ese gesto de drama era común en ella cuando convertía problemas sencillos en conflictos existenciales. Me invitó a entrar a la sala. Todas las luces estaban encendidas. No me pidió que me quitara los zapatos ni que los dejara en la entrada. Era extraño que en ese lugar no habitara la oscuridad. Era la misma casa en la que había vivido desde hacía 25 años atrás. Las sillas del comedor y las poltronas de la sala estaban cubiertas con forros. Se notaba que por ahí había pasado Mileto con sus pelos. En el centro de la mesa del comedor tenía una campanita dorada que me dieron ganas de levantarla, hacerla sonar y llamar a la mucama. Como despectivamente ella le decía a la señora que le ayudaba en la casa. Pero no vi cerca a la señora que me entregó las llaves de la casa de mis abuelos, y además recordé las palabras de mi tío diciéndome que no tocara nada. Encima del comedor colgaba una lámpara transparente en espiral. Yo veía una medusa con serpientes dormidas. La mesa del centro de la sala tenía porcelana de mujeres con sombrilla y vestidos barrocos que hablaban de sus esposos y sus hijos. En la esquina tenía una lámpara de piso con una caperuza blanca y cubierta con papel transparente. Diagonal a ella había una mesita isabelina con un jarrón y pequeñas flores secas con olor a naranja. El lugar se veía acogedor y hermoso. Me preguntó si quería café o chocolate, pero yo quería té. Le mentí y le dije que el café estaría bien. Ya no usaba desechables plásticos. Al parecer ya no tenía problemas en gastar agua o jabón para lavar la vajilla. Me senté en la sala mientras ella preparaba el café en la cocina. En las paredes del comedor y la sala colgaba un cuadro de un bodegón de ángeles semidesnudos y un retrato. El más sorprendente era el de una mujer con un turbante blanco en la cabeza. La expresión de su cara y su mirada profunda me hicieron sentir que me observaba. El pendiente que colgaba en su oreja se movía lentamente. Se llama La joven de la perla. Era de Rodolfo, me dijo Eugenia, mientras nos sentábamos en la sala y servía en la mesa del centro junto a las señoras con sombrilla. El azúcar y una cucharita de plata de colección de mi tío, la de Nueva York. Pensativa leí las gracias y le puse azúcar 2 veces para endulzarlo lo suficiente. Según mi papá, los cafés de ella siempre quedaban cargados, tibios y sin sabor, como beso de boba. Revolví lo que en mi imaginación era un té de manzanilla. Solté la cucharita y cuando probé el café me quemé la lengua. Estaba hirviendo y por primera vez mi tía había preparado algo caliente para mí. Salté con un gemido no solamente por perder la sensibilidad de mi lengua, sino porque recordé
la caja de mi tío con las cucharitas y eso parecía parte de mi muro de acertijos. Me pregunté que por qué tenía la bailarina de Nueva York en su casa. Tía, ¿de dónde sacaste esa cucharita? Era de tu tío. Alicia me la dio. Cuando la escuché pronunciar su nombre comprendí que no me había invitado para hacerme un interrogatorio, sino porque tenía algo que contarme. La miré con el ceño fruncido esperando que completara su respuesta. ¿Quién es Alicia? Le pregunté como si ese nombre me fuera completamente ajeno. Alicia es la hija de Rodolfo. Nadie en la familia sabía que había tenido una hija. Un día alguien timbró y abrí la puerta. Era una mujer llamada Carolina. Preguntó por él. Venían con una niña que me dijo que se llamaba Alicia y que era la hija de él. No la dejé ni siquiera entrar a la casa y le dije que Rodolfo ya tenía una familia. Me dijo que vivía en el pueblo y que lo único que quería era que él la conociera en persona, porque se iría a vivir fuera del país. Pero yo estaba segura que esa desgalamida no podía ser hija de alguien como él. Aunque él había vivido un año en el pueblo luego de la muerte de Roberto, su mejor amigo, jamás habría estado con una pueblerina como ella. Así que le pedí que se fuera y que no volviera. Durante muchos años Rodolfo nunca se enteró de su visita. Yo no tenía ninguna intención de contarle, y con el tiempo me olvidé de ellas. Los abuelos antes de morir dejaron la casa a nombre de él, porque era el único de los tres que no estaba casado ni había tenido hijos. Pero esa mujer le empezó a mandar cartas. Yo las recibía y las escondía hasta que un día me vio que recogí la correspondencia. Y me preguntó si había algo para él. Le dije que no, y no me creyó. Me dijo que le dejara ver lo que llevaba en la mano y me persiguió hasta mi habitación. Me encerré rápidamente y abrí la carta. Él empezó a patear la puerta tan fuerte que la abrió de un hueco. Se detuvo y con un grito me advirtió que le entregara lo que había llegado o de lo contrario rompería el resto de la puerta. Tuve que abrirle y estiré el brazo para entregarle la carta. Me, me la arrancó de la mano y antes de que se acercara le dije que sabía su secreto y que si se atrevía a hacerme algo le contaría a toda la familia. Esa seguramente era la carta que yo había encontrado en el ático. Le conté que yo sabía quién era, que había reorganizado la casa y que había muchas cosas de mi tío que no entendía. Se sorprendió por todo lo que había hecho con la casa y se alegró. Pero me dijo que tampoco ella sabía de la vida de su hermano, porque toda la vida fueron como el agua y el aceite. Enfatizó que lo único que ella quería era que ninguna aparecida se quedara con la casa de los abuelos. Por eso estaba buscando el testamento que Manolo tenía. Mi hermano nunca había sido cercano hasta que enfermó. No quería que nadie lo viera en ese estado. Dijo que solamente podía ir a visitarlo tú o Manolo. Me pregunté por qué mi tío querría dejarse ver de la sobrina que le daba tantos dolores de cabeza. Por eso, antes de morir, un día me llamó y me dijo que no podía irse sin decirme cuánto me quería. Sin poder terminar de hablar, Eugenia empezó a llorar. Mi tío había empezado a despedirse y la primera a la que tenía que pedirle perdón era su hermana menor. Mi mamá y mis abuelos ya no estaban, así que las únicas personas que quedaban era ella, Manolo y yo. Le dijo que le iba a enviar sus cuadros, la cucharita de Nueva York que le recordaba a su hermano, las porcelanas de la abuela y las cosas de Mileto. Cuando lo mencionó, sentí un escalofrío porque él no estaba en ninguna parte. Imaginé que me había llamado no solo para decirme que tenía una prima llamada Alicia, sino para decirme que Mileto se había muerto. La amargura de Eugenia seguramente no le había permitido construir ninguna amistad con sus vecinas. Mi vecina me había dicho que se iba a vivir a otro país. Manolo no quería saber nada de ella y yo apenas la visitaba porque la curiosidad de encontrar el testamento no me dejaba dormir. El silencio ensordecía la casa e imaginarme que ella estaría más sola que nunca me erizó la piel. Entre más me hablaba de Mileto, mi corazón palpitaba tan fuerte que podía escucharlo en ese silencio. Me hizo prometerle que lo cuidaría mejor de lo que había cuidado a Manolo, que jugaría la pelota con él, que lo sacaría a pasear para que mordiera politos en el parque, que no le dejara acercarse a las palomas y a los gatos, que lo dejaría subir a las sillas y el segundo piso. Y eso fue lo que hice. Mariana, adecué este lugar para eso. Mileto se convirtió en mi salvación y me ayudó a liberarme.
a liberarme del pasado. Ese perro ha sido compañía desde que Manolo decidió no volver a hablarme por la muerte de Rodolfo. Ojalá tú logres que mi hijo algún día vuelva a hablarme. En ese momento escuchamos que alguien insertó la llave en la chapa y abrió la puerta de la casa. Gloria a Dios, era la señora que acompañaba a mi tía y había salido a pasear a Mileto. Verlos entrar me volvió el alma al cuerpo. Nos puso a ambas una sonrisa en la cara. Con su paso lento llegó hasta donde estábamos sentadas. Cuando el perro me vio, batió su colita y puso sus paticas en mis rodillas. Con su nariz me hablaba y otra vez me contaba sus aventuras. Eugenia se puso de pie. Fue hasta su habitación y volvió con una caja pequeña. Se sentó y la puso encima de la mesa donde estaban las señoras con sombrilla, vestidos barrocos y pendientes de perlas. Me dijo que esas eran las cartas de Carolina, y que si algún día la conocía, a ella o a Alicia se las diera. A ella no le pertenecían. Capítulo 10. La poltrona. Hola Mariana, estoy al frente de la puerta de tu casa. Estoy temblando, pero nadie me abre la puerta. ¿Estás en la casa? Sí, ya bajo a abrirte. Casi dormida contesté la llamada de Manolo. Por fin había aparecido luego de una semana. Había pasado toda la noche leyendo las cartas de mi tío, sus cuadernos y las notas que escribía detrás de las fotos. Sin haberme pasado el cepillo por el pelo y en pijama, mis piernas me empujaron hasta el primer piso para abrir la puerta. Mientras me acercaba a los vidrios biselados y, como si fueran fantasmas, vi dos siluetas al otro lado de la puerta. Abrí y Manolo no venía solo. Hola Mariana, te presento a nuestra prima Alicia. No sabía cómo saludarla, si abrazarla, darle un beso o simplemente sonreírle. La hice entrar y mientras caminaba hacia la sala la revisé de pies a cabeza. Llevaba unas botas escocesas y un pantalón jean y una camisa blanca con una chaqueta de cuero. La dejé que se sentara en la poltrona. Manolo se sentó en el sofá a mi lado. Hace muchos años encontré en el cuarto de mi mamá una caja con unas cartas. Todas eran para Rodolfo. No entendía por qué mi mamá las tenía. Así que le pregunté y me dijo que no era asunto mío. Mi mamá nunca se llevó bien con mi tío. Le daban celos que yo prefiriera pasar más tiempo con él que con ella. Él era como mi papá y yo no soportaba que le mintiera. Por eso cuando mi tío se enfermó, fui yo quien lo cuidó y estuve a su lado hasta los últimos días. Antes de morir me pidió que no dejara que mi mamá vendiera la casa. Me dijo que era la única herencia que podía dejarle a Alicia y antes de morir me entregó el testamento. Alicia y yo mirábamos escuchando su historia. Al parecer ella ya sabía lo que estaba contando porque no tenía ningún gesto de sorpresa. Miré a Alicia y le pidí que me contara su historia. Su mamá había visitado el pueblo porque de allá son sus abuelos. Ella y mi tío Rodolfo se conocieron en una fiesta de enero. Tuvieron una corta relación hasta que ella quedó embarazada. Su mamá decidió tenerla sola y cuando Alicia tenía 10 años se fueron a vivir fuera del país. Nunca supo nada de su papá hasta que apareció Manolo. Ella quería conocer la historia de su papá y conocer a su familia paterna. Así que, sin dudarlo, estaba ahí, dispuesta a escucharnos. Miré a Manolo y le pregunté dónde estaba el testamento. Con un suspiro, por fin me lo dijo. Está guardado entre la poltrona. Cuando mencionó el lugar me paré inmediatamente de la silla y le pedí a Alicia que se quitara de la poltrona. Ella desconcertada se levantó y yo le señalé a Manolo la poltrona. Él se levantó y nos pidió a ambas que le diéramos la vuelta boca arriba. La parte inferior de la silla estaba suelta y un sobre de manila delgado estaba entre la tela y la madera de la poltrona. ¿Por qué te costaba tanto decirme dónde estaba esta estupidez, Manolo? Porque mi tío me dijo que no lo hiciera. Cuando lo escuché decir eso enmudecí. Mi tío me había dejado un último juego para hacerme sentir viva. Cuando estuvo enfermo me contó muchas cosas de su vida, pero no todo. Escribí el testamento y me dijo que no podía leerlo completo hasta cuando tú volvieras. Me pidió que buscara a Alicia y que cuando estuviéramos los tres podríamos leerlo. La primera parte del testamento dice que la casa está a nombre mío y que yo soy el único que puede decidir y qué hacer con ella. La segunda parte le prometí en su lecho de muerte no leerla hasta que estuviéramos juntos. Yo quise buscarte, Mariana, pero después de la muerte de mi tío no tenía ganas.
ganas de nada, hasta que fuiste a ese pueblo y me encontraste. No te había llamado porque estuviera evitando hablarte de Sandra, sino porque lo que quería era volver acá con Alicia. Lo miré a los ojos y ahí supe que era más cercano a Sandra de lo que me imaginaba. Tú sabías la historia de Sandra, sabías de la niña, del unicornio, del aborto, de todo Manolo. Siempre lo supiste y nunca le dijiste nada. Lo supe después del accidente, cuando Juan me contó que muchos años atrás ellos dos habían tenido un aborto. Sandra me llamó a decirme la verdad y yo sentía en el fondo de mi corazón que ese niño era mío. Nosotros estuvimos juntos el mismo día que ella estuvo con Juan. Nos quedamos en silencio hasta que Alicia preguntó por el unicornio. Nos miramos unos a otros y soltamos una carcajada. Se fue por la ventana, le dije. Le contamos la historia corta del unicornio, hablamos por casi 3 horas. Le conté que esa silla donde había estado sentada era la favorita de mi tío Rodolfo, y que ahí él leía el periódico todos los días. Le mostré la casa, el jardín, el cuarto de Chelita, y le contamos la historia de la puntilla del terror. Tomamos té, nos contó sobre su vida, su familia y sus viajes. Subimos al segundo piso y le contamos la historia del lavamanos. Hablamos de la pasión de mi tío por los carros de colección y mientras hablábamos llegamos a meditación. Cuando vio la pared, se sorprendió por todas las cosas que estaban pegadas en ella, nombres, fechas, fotos e incluso una de ella cuando era pequeña. Esta soy yo, dijo Alicia, y ella es mi mamá. Este libro me lo leí antes de irme a dormir. Me dijo que era el favorito de mi papá, y por eso tenía su nombre, Alicia. Estas cucharitas las compró mi mamá en cada uno de sus viajes. Me decía que el mejor de todos los viajes había sido su paso por Nueva York. La felicidad de ir encontrando las respuestas despertó la curiosidad de los tres por entenderlo. No era un tesoro oculto en el mapa, lo que mi tío quería que nosotros encontráramos, era que nos conociéramos. Todo parecía estar resuelto, menos la primera carta que encontré que no tenía nombres ni sabía de quién era. La busqué y la leí. 20 de julio de 1988. Marcada con una R y dirigida a R. Acá tengo una foto de un hombre con esa misma letra escrita en el revés. Es Roberto, dijo Manolo, el mismo hombre que está en el testamento. Así se llamaba el mejor amigo de mi mamá en el pueblo. Se murió en un accidente de auto, aclaró Alicia. Sin preguntar, Manolo abrió el sobre con el testamento. La primera página era información legal de manifestaciones, cláusulas, descendientes, ascendientes, herederos, intervenciones judiciales, notarios, testigos y cónyuges que estaban a nombre de los tres. La segunda página contenía un fragmento de palabras escritas que parecía un poema. Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Es un viaje en tren, un punto cardinal, un lugar al que quise llegar, hermosa, única e irrepetible mirada que nunca olvidaré. Pero la velocidad no me dejó. Se lo llevó. Un doble amor. La última melodía dejó en ella un secreto en su vientre, y en él mi próximo destino. Es mi clásico. Sin besos, sin quería adrenalina, velocidad y emoción. Pero se dejó. Pero se dejó llevar por el acelerador y ahora es solo ruido. Los espejos arrugan mi piel. Cierro los ojos, me vuelvo liviano, me elevo. Pierdo el tiempo y el lugar. Saldré a la carretera a encontrar a Roberto. Será un viaje largo. Mi tío nos había dejado la casa y su declaración de amor. Roberto, su mejor amigo, había muerto en su juventud y mantuvo su amor secreto por él durante toda su vida. La única manera de entenderlo era estando juntos y volviendo a ser niños. La primera carta fue un reproche de Rodolfo a Roberto por haberse ido sin él. Seguramente ese dolor lo mantuvo huraño por muchos años. La única relación que tuvo con una mujer le había dado a una niña que nunca quiso conocer, pero que a través de lo que había vivido conmigo como tío podía sentirse a lo más parecido a un padre. Cada uno de los objetos guardados tenía un recuerdo de mi niñez, momentos que seguramente le habían producido mucha nostalgia para haberlos guardado. Hice las paces con él. La melancolía y las ganas de tenerlo al lado me hacían pensar que habría sido un buen padre para Alicia.
El reloj marcó las 4:30 y sonó el silbato del tren de la sabana. Los tres nos miramos y emprendimos la huida hasta el altillo. Era momento de subir corriendo a verlo, sacar los espejos, pelearnos por la silla giratoria y luego salir a comernos un helado. Y con esto finalizamos el libro. Mariana, no toques eso. Bien, ahora pasamos a contestar las preguntas de acuerdo al texto leído. A. ¿Qué tipo de texto es el que estás leyendo? El texto que estoy leyendo es un texto clasificado como narrativo. Específicamente es una novela histórica, ya que su estructura se basa en hablar sobre hechos reales, sucesos de la historia de Mariana, a través de ficción. Entonces, desde un punto de vista literario, también suena como una novela de aprendizaje, ya que presenciamos cómo la protagonista pasa a tener su propio desarrollo y evolución, mientras intenta descifrar un mundo adulto que se desmorona. Ahora, B. ¿Qué le gustó de lo que leyó en esos 35 minutos y por qué? Lo que me gusta, lo que me gustó del texto fue la escena en donde nos plasman la situación de cómo Mariana desenvolvió eso, o mejor dicho, cómo a medida que vas leyendo se desenvuelve todas las dudas que tienes como lector, ya que la autora logró que el lector se sintiera dentro de la misma historia. Bueno, así lo sentí yo. Es fascinante cómo podemos pasar desapercibidos los objetos cotidianos, como un mueble, ya sea la poltrona o un zaguán, que en vez de verlos como simples muebles dentro de una historia, tienen mucha relevancia, porque se convierte en símbolos de las pistas a las que está buscando Mariana. Y yo digo que la autora nos quiso dar una reflexión más allá de que solo fueran inmuebles, sino que todo lo que nos rodea siempre va a tener esa parte simbólica. Me gusta que Mariana fuera tan curiosa, tan buscar las pistas, ser tan insistente, porque eso significa que no se conforma solo con cosas que son obvias o con lo superficial entre comillas, sino que está en búsqueda de lo que es cierto y lo que conecta con sí misma, su pasado, su tío y su historia familiar. C. ¿Qué no le gustó de lo leído? Bueno, pues quizás sea que en la estructura del texto en algunas partes se va al grano y en otras partes se demora en llegar al grano, y entonces me suelo perder en una que otra cosa del texto, pero el resto me gustó completamente. Algo que no me gustase fue que en algunas ocasiones Mariana tuviera una personalidad como de que si no es lo que ella dice como ella dice, entonces no va a hacer nada, no va a pasar nada, o todo está mal o va a ir mal. Entonces, de la protagonista, esas son unas cosas que no me gustaron, la verdad. D. ¿Qué sentimiento le generó la lectura? Uf. La lectura me generó como esta tensión constante, como una quietud, más bien como un querer saber, una duda, porque existe una tensión entre lo que es la niña de la protagonista y la realidad de toda la historia, ya que esto se podría analizar como algo, como una sensación de que un lugar seguro
se volviera y se convirtiera de esa manera a un laberinto. Entonces es como esta curiosidad, este querer saber más, esta duda, esta emoción de qué va a pasar, qué pasará, cómo se sentirá y el cómo podemos analizar cada uno de los personajes tienen algo que ver en la historia del protagonista. De que sabemos de que eso no está ahí solo porque sí, sino que están por algo. Y eso genera cierta emoción de el querer, no, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar luego? Ya estoy, ¿por qué lo hizo? ¿Y qué será? ¿Y será que sí? ¿Será que no? Entonces es una de las cosas que me genera, uno de los sentimientos que me genera, uno de los que predomina específicamente. Bien, ahora vamos con la última pregunta. ¿Qué conexiones puedo realizar de la lectura con el contexto en el que vive, con la vida real o con otros textos leídos? Bien, ya que me acabo de terminar el libro y analizando y tomando la perspectiva de todo el libro, puedo pensar en que de cierta forma me identifiqué con la protagonista, porque ella en los pequeños detalles ve eso relevante, esa cosa significante o el porqué de las cosas están ahí, como ella se metía tanto en lo que quería y en su objetivo de descubrir qué era lo que estaba pasando con su tío, con su familia, qué era lo que ocurría y enterarse de cosas, entonces realmente con eso es con el que vivo a diario, con el descubrir cosas, no ver cosas tan simples, tomarme el tiempo de analizar, de ver, de mirar, de escuchar, de entender y comprender. Así que de esa forma conecto yo con la lectura y esta vez más con esta lectura y con la protagonista del libro. Y así es en la vida, ¿sabes? Hay problemas en donde nos estancamos, al igual que la protagonista, en donde nos metemos demasiado en ese problema, en donde creemos que vamos a estar dentro de ese cajón, dentro de esa burbuja, de esa caja fuerte, y nunca saldremos de ese problema. Pero realmente hay una salida, realmente al final del túnel hay una luz, la cual nosotros podemos aprovechar, la cual nosotros podemos ir y ver más allá, al igual como hizo Mariana, al ver más allá de las pistas que le dejó su tío y jugar por una última vez a la búsqueda del tesoro. Bien, este ha sido mi registro de lectura, esta ha sido mi reflexión, espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.